Buenas tardes, gusto en saludarlos. Buenas tardes, Luis Carlos. Buenas tardes, jóvenes, gusto saludarlos. Bueno, buenas tardes. El día de hoy, pues, como habíamos anunciado, nos va a compartir, el licenciado nos va a compartir el tema del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es un tema sumamente importante, interesante dentro del derecho colectivo. Tal vez una de las instituciones que más ha favorecido a la clase trabajadora. Así de que, sin más preámbulo, pues le vamos a dejar el tiempo al licenciado Alan para que pase a exponer, por favor. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Usted? Buenas tardes. Bien, bien, ahí. También bien, ya activos, como se dice, ya activos. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a iniciar, hoy como se los había anunciado, vamos a platicar referente a los pactos colectivos de condiciones de trabajo, un tema bien importante, fíjense ustedes, un tema bien importante, toda vez de que es el instrumento más utilizado, es el instrumento que el sindicato utiliza para la mejora de los derechos laborales, ¿sí? Así que, sin más preámbulo, pues nos vamos a iniciar. Solo estoy subiendo la presentación por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Me deja, no sé por qué. Ok, vamos a iniciar mientras que subimos esta presentación, que no sé por qué no me deja acá. En el artículo 49. Vamos a ubicarnos en el artículo 49, por favor, el cual regula los pactos colectivos de condiciones de trabajo, ¿sí? Así que, ¿alguien tiene por ahí el 49? Buenas tardes, licenciado. Acá lo tengo yo. Adelante, por favor. ¿Lo leo? Sí. Muy bien. Artículo 49. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. Las disposiciones de los artículos 45 a 52 inclusive son aplicables al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo en lo que fueren compatibles con la naturaleza esencialmente normativa de este. Ok, gracias, Gabriela. Bueno, primero, ¿cómo inicia el título, señores? ¿Cómo inicia el título? El título inicia Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo, sección primera, disposiciones generales y pactos colectivos de empresa. Es decir, que los primeros que vamos a ver, o los primeros que vamos a digámoslo así, en este caso, a estudiar, pues se refieren a los pactos colectivos de empresa o centro de producción determinado. No sé por qué no me deja presentar acá. O centro de producción determinado, los cuales tienen a bien estudiarse cada uno de ellos, porque hay una clasificación, vamos a ver más adelante, están los pactos colectivos de empresa y están los pactos colectivos, que en doctrina se les denominan ordinarios, y están los pactos colectivos de industria, que son los extraordinarios, ¿sí? Los extraordinarios.
Así que el pacto colectivo, señores, de condiciones de trabajo establece que se celebra, ¿sí? Se celebra. Hoy voy a necesitar mucho la participación de ustedes, por favor. Voy a necesitar mucho que puedan activar ahí su micrófono también para que podamos ir dándole lectura a lo que hemos venido desarrollando, ¿sí? No sé si hay algún ahí para que nos puedan ir apoyando. Ok, señores, pacto colectivo de condiciones de trabajo se celebra. En la vida celebramos, ¿va? Ustedes celebramos pactos colectivos, celebramos contratos, celebramos bodas, celebramos matrimonios. ¿Qué más celebramos, señores, en la vida? ¿Qué más celebramos? A ver. ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos? Se los digo porque el artículo 49 empieza... Cumpleaños, se celebra haber ganado el privado, ¿va ustedes? Se celebra, ¿qué más se celebra? Contratos, se celebra haber llegado a zona mínima, se celebra haber muchas cosas, ¿va ustedes? Muchas cosas dirían por ahí. Se celebran muchas cosas en la vida. Entonces, tenemos que el pacto se celebra, pero a esa celebración no estamos invitados todos. ¿Quiénes únicamente? Y la pregunta aquí es, ¿quiénes pueden celebrar pactos colectivos, señores? ¿Quiénes pueden celebrar pactos colectivos? Esa es la pregunta. ¿Quiénes únicamente, según la definición, pueden celebrar pactos colectivos? Trabajadores y patronos. Pero trabajadores, ¿qué? ¿Cómo? Sindicados. Sindicatos de Sindicados. trabajadores. Están sindicados de un delito, dicen ustedes. Sindicados, ¿no? Sindicalizado, licenciado. Ah, vaya, sindicados. Sindicados, no, señores. Sindicalizados, ¿sí? Sindicalizados. ¿Estamos? Ok. Entonces, en este caso, pueden celebrar, ahorita les voy a compartir la presentación, no sé por qué no me está dejando presentar acá. Se la voy a compartir, mejor para que la tengan ahí ustedes. ¿Sección H o sección I es esta? H, licenciado. Les hice llegar ya la presentación, no sé por qué no me deja. Si no voy a tener que cerrar y entrar y no. Ok, entonces, señores, a ver, el sindicato, como les repito, es el que se celebra, pero esa celebración únicamente pueden acudir los sindicatos de trabajadores, uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, ¿sí? ¿Cuál es el objeto del pacto? ¿Cuál es el objeto, señores, del pacto? ¿Para qué se celebra o por qué creen ustedes que se celebra un pacto? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad, Gabriela y compañeros? ¿Con qué finalidad? Reglamentar las condiciones de trabajo. Reglamentar, Ana Rebeca, las condiciones de trabajo. ¿Han escuchado ustedes que cuando les dice la familia, por ejemplo, usted viene y termina con su pareja o termina con su ex y le dicen siempre, pues yo creo que te puedes conseguir algo mejor? ¿A que así le dicen a uno? ¿Será que ahora sí estás para mejorar, no? El pacto colectivo, más o menos sucede eso. En el pacto colectivo se da el caso de que lo que se busca, ¿sí? Lo que se busca es mejorar los derechos que ya están establecidos, ¿verdad, Miriam? ¿A qué sucede? Los derechos que ya se encuentran regulados. Por ejemplo, se va a negociar un nuevo pacto en donde se establezca entre uno de sus artículos que se le va a otorgar un bono, vamos a ver cuántos hay acá, 58 personas, ¿sí? De las 58, 50 son sindicalizados, ¿sí? Vamos a ponernos que 50 son sindicalizados. En ese sentido, cabe mencionar que ese pacto colectivo de condiciones de trabajo establece este bono. ¿Podrá ser aplicable? Sí, podrá ser aplicable. ¿Sí? ¿Por qué podrá ser aplicable? Porque va mejorando los derechos que están establecidos. Nadie celebra un pacto para empeorar. No, mejor no celebro nada. ¿Sí? O aquella madre trabajadora que establece el código de trabajo que tendrán 30 días y 54 de post. Bueno, ahora tendrán 100 días. Pues eso se celebra. ¿Sí? El objeto del pacto es reglamentar las condiciones en las que el trabajo debe prestarse. 49, segundo párrafo, coloquen carácter de ley profesional. Carácter de ley profesional.
carácter de ley profesional. ¿Sí? Aquí creo que está. ¿Lo ven por ahí, señores, la presentación? ¿Ahora sí la ven? Sí se ve. Sí se ve, licenciado. Ok, entonces ya vimos la definición. Acá les coloco yo una definición también institucional, donde ustedes podrán verificar ahí cuál es yo creo que no me baja la cuestión esta. Denominaciones, vamos a ver si baja. No, yo creo que no cambia, ¿saben? No cambia. Ok, ¿con qué otras? Bueno, carácter de ley profesional. Señores, el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo constituye, ojo con esto, constituye una ley profesional. El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo es una ley, ¿sí? Es una ley. ¿Y qué es una ley, señores? Contiene artículos, contiene disposiciones finales, contiene disposiciones transitorias, contiene como cualquier otra ley, ¿sí? Como cualquier otra ley. ¿Estamos? Ok. Al tercer párrafo colóquenle naturaleza. Naturaleza. ¿Estamos? Naturaleza. Naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza, señores, de los pactos colectivos? ¿Cuál es la naturaleza de los pactos colectivos? Normativa. Normativa, ¿sí? Dice que la naturaleza esencialmente, ¿qué? Normativa. ¿Estamos? Para que lo puedan marcar ahí. Ok, ¿con qué otras denominaciones se le conoce al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo? ¿Alguien que pueda presentar ahí? Ustedes, yo no puedo presentar, no sé ni por qué acá. ¿Alguien tiene a la mano ahí la presentación que les acabo de enviar? Porque yo no sé por qué no puedo presentar. Esta Mac es un relajo, la verdad. ¿Alguien puede? Licenciado, si quiere, yo puedo intentar. Gracias, muy amable. Adelante. No sé por qué no me deja. Ahí está, excelente. Gracias, muy amable, Gabriela. Ok, ahí estamos. Bajemos entonces, Gabriela, por favor. Ahí está la definición, las denominaciones. El siguiente punto, por favor. Esa. Ok, ¿con qué otras denominaciones se le conoce? Aquí voy a ir utilizando a diferentes compañeros. Gracias, Gabriela, muy amable por vamos a anotar ahí su asistencia el día de hoy. ¿Con qué otras denominaciones se le conoce al pacto colectivo? Les comentaba yo a los compañeros que cuando uno viaja a otro país, pues lo más importante es analizar su legislación, más que conocer los lugares, ¿no? Más que conocer las diferentes culturas, conocer también de sus normas. Yo lo que hago es cuando viajo a algún país, pues me voy a la biblioteca. Lo primero que hago, me voy a la biblioteca y pues me voy a ver algunos libros que considero importantes. ¿Para qué? Para poder comparar, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque estas denominaciones son sacadas de derecho comparado. Cuando uno estudia otras legislaciones, compara el derecho interno con el derecho externo. Por ejemplo, el contrato colectivo denominan o se le denominan, no como en otros países como se le denomina acá, pacto colectivo, sino que se le denomina, por ejemplo, contrato tarifa, que es la utilizada por la legislación alemana y sus autores, contrato de paz social o concordato intersindical, que es la denominación en la doctrina laboral, especialmente en la italiana, el contrato colectivo utilizado por las legislaciones de México, El Salvador, Honduras, Panamá y Chile. Por ejemplo, en México, ustedes, si tienen la oportunidad de visitar la Universidad Nacional Autónoma de México y poder visitar algunas bibliotecas, se van a dar cuenta ustedes la riqueza doctrinaria con que cuenta México. Tienen sin fin de libros
muy importantes y una doctrina bastante enriquecedora. Pero a ellos le denominan contrato colectivo de trabajo, no le denominan pacto colectivo. Convención colectiva de arbitraje, por ejemplo, se le denominan en Colombia, Costa Rica y Ecuador. Y nosotros, pues en Guatemala, utilizamos la denominación pacto colectivo, que es una recomendación de Guillermo Cabanelas. ¿Sí? Siguiente, por favor, Gabriela, por ahí. Muy amable. Nociones generales. Vamos a, Ana Rebeca, ¿me ayuda, por favor, con esta presentación, con la lectura, por favor? Claro. Nociones generales. El pacto colectivo de trabajo es la institución central del derecho colectivo de trabajo. Su origen se encuentra en la segunda mitad del siglo XIX, después del nacimiento de la asociación profesional. Aspectos que se concretizan en la afirmación de que el pacto colectivo de trabajo cumple 3 funciones fundamentales, que es fuente de derecho con plena validez y obligatoriedad. Sirve para concretizar los mandatos del derecho de trabajo. Mejora en favor de los trabajadores el derecho legislado. Calificación 1. Ordinarios, empresa, artículo 49, Código de Trabajo. 2. Extraordinarios, industria, artículo 54, Código de Trabajo. Duración del ordinario sería no menor a 1 año ni mayor a 3 años. Duración de la calificación extraordinarios, no menor ni mayor a 5 años. Ok, gracias, Ana Rebeca. A ver, señores, cuando hablamos, por ejemplo, de las nociones generales, yo le denomino antecedentes. Cuando hablamos de nociones generales, por ejemplo, el pacto colectivo, primero, es la institución central, nos dice. ¿Qué creen ustedes que fue primero, el sindicato o el pacto colectivo? ¿Qué creen ustedes que fue primero? El sindicato. Claro, porque el sindicato, Ronald y compañeros, es lo que da, es quien negocia, es quien celebra el pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces, no puede haber pacto si no hay sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato es quien lo celebra, ¿sí? El sindicato es quien lo celebra. ¿Estamos? Ok. Surge después de la mitad del siglo, después de la asociación profesional, es decir, primero existe el sindicato y posteriormente surge lo que conocemos como el pacto colectivo. Por medio del pacto colectivo, como les dije ya, lo que se busca es mejorar los derechos. Es una fuente de derecho. ¿Por qué? Porque por medio de ellos se van normando, se van creando nuevos derechos, nueva normativa, ¿sí? Y tienen plena validez y son obligatorias. Segundo, sirve para concretizar los mandatos del derecho de trabajo. Y son mejoras. Lo que se va buscando por medio de los pactos son mejoras. ¿Qué son, señores? Mejoras. ¿Estamos? Mejoras. Aquí les coloco yo una clasificación, me adelanto. Están los ordinarios, que son los de empresa, el cual su plazo no puede ser de menor de 1 ni mayor de 3, y los extraordinarios, los cuales están en el 54, que ya los vamos a ver, que no puede ser menor de 1 ni mayor de 5. ¿Sí? Continuemos, por favor. Carácter de ley. Al artículo 50, por favor, colóquenle carácter de ley profesional. Carácter de ley profesional. ¿Sí? Carácter de ley profesional. ¿Me ayuda, por favor, Selene Hernández? Sí, licenciado. Muy amable. Carácter de ley profesional. En términos generales, la ley presenta diversas características como generalidad, obligatoriedad, coercibilidad y abstracción. Los alcances del término ley profesional se puede proyectar en 2 direcciones. La primera, porque es una forma de reforzar una fuerza impositiva. La segunda, porque es una forma extensiva, es decir, que es de obligatoriedad para las partes que lo suscribieron, pero se extiende a los demás trabajadores de la empresa, aunque no lo hayan suscrito por no estar sindicalizados. ¿Sigo? Por favor.
Y me ayuda con el 50, porfa, el código de trabajo. El 50 es el que me interesa. Ah, ok. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte. Y ahorita le leo el artículo. Gracias. Este artículo 50, señores, es importante, porque el pacto colectivo, no obstante que lo celebra el sindicato, ojo con esta, no obstante que solo lo puede celebrar el sindicato, van a verificar ustedes a quién les va a beneficiar el mismo, ¿sí? Van a ver ustedes a quién le va a beneficiar el mismo. ¿Lo tenemos por ahí? Sí, ahorita, licenciado, permítame. El 50 me dijo, ¿verdad? Por favor. ¿O alguien más, señores, que nos ponga? Aquí está. Ahí lo tienen. Ámbito subjetivo. Artículo 50 del capítulo 3 de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Las estipulaciones del pacto colectivo de condiciones del trabajo tienen fuerza de ley para A, las partes que lo han suscrito, B, todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción, a aquel que se refieran en los dichos trabajadores resulten favorecidos y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que le hubieran celebrado. Y C, los que concierten en el futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el pacto colectivo. Ok, señores, el pacto colectivo únicamente, gracias Gabriela, lo pueden celebrar el sindicato de trabajadores, uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos. La pregunta es, ¿a quién va a beneficiar el pacto colectivo? A todos, licenciado. ¿Estén o no estén Estén o no sindicalizados. O sea, le va a beneficiar a todos, estén o no estén, ¿qué? Sindicalizados, ¿sí? Ojo, pues. Vamos a imaginarnos que el pacto se celebró la semana pasada, señores, y yo ingresé a laborar esta semana. ¿Me puedo beneficiar de ese pacto? Sí, licenciado. ¿Me puedo beneficiar? ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Aquí vamos tomando asistencia. ¿Quiénes están? Ronald participó, Gabriela participó. Las dos Gabrielas van participando y Rebeca. ¿Sí? Porque ya están afiliados dentro de esa empresa, licenciado. Porque el pacto colectivo, según esta literal, establece que los que conciertan en lo futuro, los nuevos trabajadores que vayan a ser parte de la empresa pueden beneficiarse, ¿sí? Pueden beneficiarse del contenido del pacto. ¿Necesito estar sindicalizado? No, ¿sí? Ok, siguiente diapositiva, por favor, Gabriela. Fuerza de ley. Al artículo 51, colóquenle, al artículo 50 le colocaron fuerza de ley. Vámonos a la siguiente diapositiva. Obligación, colóquenle ahí al primer párrafo, el 51. Obligación de negociar pactos colectivos obligación de negociar pacto colectivo. Así colóquenlo. Obligación de negociar pacto colectivo. Obligación de negociar pacto colectivo. ¿Alguien por ahí, por favor? María Isabel Barrera. Claro, licenciado.
Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, si la empresa por la naturaleza de sus actividades tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados está obligado a negociar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, un pacto colectivo. Ok. ¿Cuándo está obligado? La pregunta aquí es, compañeros, ¿cuándo el patrono está obligado a celebrar un pacto colectivo? ¿En qué casos? ¿En qué casos, señores? Cuando el sindicato lo solicite. Ese es uno, Maite. Okay. Ese es uno. Ese es uno de los requisitos. ¿Cuál sería el segundo requisito, señores? Marian Saraí López. ¿Cuándo sería el segundo requisito? O sea, ¿cuándo un patrón no está obligado? Primero, cuando el sindicato lo solicite. Y segundo. Licenciado. ¿Sí? ¿No será que por la naturaleza de las actividades que realiza la empresa en la distribución de la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, cuando dice los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores? Ahí está. Cuando lo soliciten trabajadores, pero que estén sindicalizados más de la cuarta parte del total de trabajadores. Si está sindicalizado más de la cuarta parte del total de trabajadores, ¿qué procede? Bueno, en este caso el patrono está ¿qué? Obligado. Señores, ¿el patrono está qué? Obligado. Se los van a preguntar. Ok. Al segundo párrafo en donde dice, al efecto se deben observar las siguientes reglas. Ahí, por favor, coloquen reglas. Marian Saraí López, ¿me ayuda, por favor? Vamos con las reglas para negociar un pacto colectivo. Buenas tardes, Lic. Sí, sería la literal A. El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que prestan sus servicios en dicha empresa o centro de producción determinado. B. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. Y cuando se trate de una empresa o de un centro de producción que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones u oficios. El pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que represente a cada una de las profesiones u oficios, siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí. En el caso de que lleguen a este acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con él para determinar las condiciones relativas a dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa o centro de producción. A este párrafo que le va a dar lectura a Marian, colóquenle negociación en vía directa. Negociación en vía directa. Negociación en vía directa. Por favor. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte, para su consideración, por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima, el proyecto de pacto a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquier otro u otros amigables componedores. Si transcurridos 30 días después de presentar la solicitud. ¿Cómo? Plazo. Solicitud por el respectivo sindicato o patrono. Las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones. Cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo, planteando el conflicto colectivo correspondiente, para que se resuelvan el punto o los puntos en discordia. Para este efecto, de ser posible, junto con el pliego de peticiones se presentará la comprobación de los puntos convenidos, especificándose en dicho pliego aquellos otros respecto a los cuales no hubo acuerdo. Si no se pudiera presentar
tal comprobación en el pliego de peticiones se harán constar los puntos en que existe conformidad y en los que no la hay, a fin de que el Tribunal de Conciliación pueda comprobar estos extremos. A ver, gracias, Mariana. Señores, existen dos sindicatos en el mismo lugar. ¿Con quién negocio el pacto? ¿Con quién negocio el pacto? Con el que tenga mayor afectados. No afectados, con el que tenga mayor número de Afiliados. ¿Sí? Con el que tenga mayor número de afiliados. ¿Sí? El mayor número de trabajadores, con él negociamos el pacto colectivo. Primero. Segundo, les aclaro que el procedimiento, ojo, el procedimiento que se utiliza para negociar un pacto colectivo, ojo, es la vía directa, así se le denomina, vía directa. ¿En qué consiste la vía directa? La vía directa no es nada más y nada menos que hacerles saber, ya sea al patrono o al sindicato de trabajadores, que hay una intención de negociar un pacto colectivo, ¿sí? Que hay, que se tiene por objeto reunirnos y negociar un pacto colectivo. Más adelante vamos a ver dentro de las definiciones qué es la vía directa. Su servidor, pues, es asesor en una entidad del Estado y he llevado a cabo estos procedimientos y se los voy a explicar en qué consiste. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores redacta el proyecto de pacto. ¿Por qué le denomino proyecto? Porque no ha sido aprobado. Redacta el proyecto de pacto y lo hace llegar al patrono, ¿sí? Ministro, secretario o según sea el caso, ¿sí? Se hace llegar el proyecto de pacto para que se discuta en tanto el trabajador, tanto el sindicato de trabajadores como el patrono. Pero esa tiene un plazo, esa negociación. Por eso cuando estaba leyendo María, yo le interrumpí y les dije, plazo. ¿Cuál es el plazo, señores? ¿Cuál es el plazo de la vía directa? 30 días. ¿Esos días serán hábiles, señores, o serán inhábiles? ¿O días serán calendario o no serán calendario? ¿Días corridos, licenciado? Calendario. Días calendario, o sea que se cuentan días hábiles e inhábiles. ¿Se cuentan sábados y domingos o no? Solo días hábiles. Solo días hábiles, ¿sí? Se cuentan únicamente días hábiles. ¿Estamos? Ok, continuamos entonces. Señores, si nos ponemos de acuerdo en esa negociación, ¿qué trae consigo? ¿Qué trae como consecuencia esa negociación? A ver, ¿qué trae como consecuencia esa negociación? Señores, ¿qué trae como consecuencia esa negociación? ¿Qué se materializa si nos ponemos de acuerdo? Beneficios sindicalizados, licenciado. ¿Cómo, Martina? Beneficios, bueno, para todos, porque ahí decía en el artículo 50 que era para todas las partes, ¿verdad? Para todas las personas. Sí, pero ¿en qué se materializa esa negociación? ¿Qué trae? Solo que tiene un poco de interferencia ahí, Martín. El pacto colectivo. Si decimos que el objeto de la vía directa es negociar un pacto, y si nos ponemos de acuerdo en esa vía directa, lo que trae consigo es el pacto. La otra pregunta aquí es, ¿qué sucede si no nos ponemos de acuerdo? ¿Qué sucede si no nos ponemos de acuerdo? Bueno, si no nos ponemos de acuerdo, lo que procede, lo leen acá ustedes, dice, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales planteando el conflicto colectivo correspondiente. Entonces, lo que se promueve si no nos ponemos de acuerdo, es decir, si no negociamos el pacto, es promover un conflicto colectivo, ¿sí? Y el conflicto colectivo está regulado en el artículo 377. Está regulado en el artículo 377, ¿sí? En el artículo 377. ¿Alguna duda, señores? Que eso lo van a ver ustedes el otro semestre, bueno, entre un año, cuando vean procesal colectivo. Y ahí van a ver ustedes la conciliación, ahí van a ver ustedes el conflicto colectivo.
¿Estamos? Perdón, Lick. Cuando se habla de que un pacto colectivo, los dos salen beneficiados, o cuando eso es, digamos, real o no, porque si yo soy el patrono, para despedir a alguien que no cumpla, digamos, tengo que hacerle un procedimiento para poderlo despedir. Entonces, como que no hay beneficio para ambos, y lo tengo que firmar, porque si no, de todas formas, se hace lo que usted dijo ahorita, de ir a un tribunal para que se me apruebe el conflicto. Igual yo como patrono, pues siempre voy a salir, a mi forma de verlo, siempre voy a salir como perjudicado, no es beneficio para los dos, pues, ¿verdad? Es correcto. Efectivamente, Gabriel, gracias por su participación, efectivamente. ¿Por qué cree que el patrono no se sienta a negociar pactos? Porque el pacto colectivo lo que busca es únicamente mejoras. En su mayoría, ¿sí? Claro, hay algunas entidades que por ahí pues regulan algunos aspectos patronales, pues son muy pocos. Pero la mayoría es mejoras para los trabajadores. Y se enfoca desde ese punto de vista que lo manifiesta Gabriel. ¿Qué beneficio le traería a un patrono la negociación de un pacto? Muy pocos, pero a los trabajadores mucho. Por eso se dice que es una lucha. Por eso se dice que exacto, David, porque para el patrono son en teoría pérdidas, pero para los trabajadores, que son la gran mayoría, pues requiere una lucha constante, una victoria frente a un patrono. Pero esto se da, ¿por qué? ¿Por qué se plantea el conflicto, David? ¿Por qué se va a la vía judicial? Bueno, a partir del momento que se va a la vía judicial, toda terminación de contrato en el lugar de trabajo está prohibida, ¿sí? Toda. Entonces el patrono no puede despedir. ¿Por qué? Porque no se sentó a negociar un pacto colectivo. Entonces, tiene que llevarse a cabo todo el procedimiento para que posteriormente se tienen que solicitar incidentes de terminación para poder despedir a trabajadores. Caso contrario, no lo pueden despedir. Entonces, en el caso que les estoy contando yo, el sindicato hizo llegar el proyecto de pacto a la autoridad. No nos pusimos de acuerdo, pasamos 3 meses negociando. 3 meses pasamos en vía directa. Llegó un amigable componedor que fue el Ministerio de Trabajo, un inspector. Tampoco nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. El tema es que se estaba grabando y se estaba tomando, se estaba redactando acta en cada citación, cada reunión. Y el sindicato fue quien abandonó la negociación. ¿Qué se discute en esas reuniones? Preguntarán ustedes. Pues el pacto. Cada uno de los artículos. El contenido de ese pacto es lo que se discute ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Que vino el sindicato y promovió el conflicto colectivo. Y pues nosotros actualmente estamos emplazados. Me hacen llegar a mí el conflicto colectivo. Yo planteo una cuestión previa de punto de derecho. Eso no se los explico ahorita porque eso lo van a ver ustedes hasta el otro año. Yo planteo una cuestión previa de punto de derecho que básicamente equivale a un recurso en contra de ese conflicto colectivo. Y el juez me lo declara con lugar. Imagínense ustedes, me lo declara con lugar. Entonces el sindicato está inconforme y apela a esa resolución, y esa resolución anda en sala ahorita. Pero les estoy hablando del 2020, diciembre. Pasamos todo el 2021, pasamos todo el 2022 y no hemos negociado pacto. Y el pacto que data de ahí de la entidad es 2019. O sea, 20, 21, 22, 3 años no celebran un pacto ahí en esa entidad. ¿Por qué? Pero interesante, ¿verdad, Gabriel? O sea, cuando uno ya termina de comprender todos esos aspectos, devienen interesantes o importantes, por lo menos merecen especial estudio. Y una pregunta, Lick. ¿Hay entidades, digamos, o empresas privadas que tengan estos conflictos, o las empresas privadas casi no, digamos, no las emplazan ni nada por el estilo? Bien, lo que sucede es que cuando se está en el sector privado no hay sindicatos, Gabriel. Si usted se da cuenta, pueden haber, pero los sindicatos que existieron en algún momento de la Coca-Cola, de la Gallo, fueron sindicatos que hasta la fecha ya no se mantienen, ¿sí?
pero ya no se dan esas figuras. Que hay, pero ya no son sindicatos tan, digámoslo así, tan aguerridos como sucede en el Estado. En el sindicato ya hay organizaciones sindicales de años. Como decía Lica Vidán, son sindicatos que son dirigidos por los empresarios, digamos, o sea, son sindicatos amarillos, o no sé cómo dijo él. Sí, blancos, en este caso son sindicatos blancos que en algún momento responden a intereses patronales, ¿verdad? Gracias, Lica. Sucede eso. Sí se puede extender, Josué, sí se puede extender, buena pregunta. En ese caso que yo les estoy contando, 3 meses duramos en vía directa. Pero uno de los puntos para que me declararan con lugar el punto de derecho fue que el sindicato no dio por agotada la vía directa, correctamente, ¿sí? Mientras alguna de las partes, mientras no se haya dado agotada, porque la vía directa hay que agotarla correctamente. La vía directa hay que agotarla. ¿Cómo se agota? Cuando ya no hay concordancia, cuando ya no hay acuerdos. Ese artículo yo no estoy de acuerdo, en ese artículo yo sí, en ese artículo yo no, en ese artículo yo sí. Entonces ya no hay acuerdo, se da por agotar, pero se tiene que hacer constar. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. 52, siguiente diapositiva, por favor. ¿Está clara la vía directa? Espero yo que sí. Formalidades del pacto, 52. Formalidades del pacto colectivo. Vamos a ver qué formalidades nos regula el pacto colectivo. Vamos con Patricia Diego. ¿Está Patricia Diego por ahí? 52. Si gusta, se lo leo yo, licenciado. Gracias, Ronald. Adelante. El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares. ¿En qué forma se debe extender? Por escrito. Ajá. En 3 ejemplares. Ojo. Bajo pena de nulidad ipso iure. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar y el tercero ha de ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. El pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior al de su recibo por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a cuyo efecto el funcionario a quien corresponda entregar la copia debe dar una constancia de que ha llegado a sus manos. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar el texto del pacto sin pérdida de tiempo y, en caso de que contenga alguna violación a las disposiciones del presente código o de sus reglamentos o de las leyes de previsión social, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones de ley. Ok. Hablemos entonces del 52. Gracias, Ronald. No está la compañera y le dicen que la llamé y no estaba. Ok, pues, 52. El pacto colectivo debe extenderse ¿en qué forma? Por escrito. ¿En cuántos ejemplares? En 3. Señores, ¿qué sucede si se extienden 2? ¿Qué sucede si se extienden 2? No cumple el requisito. Ok, no cumple, pero entonces, ¿qué pasa con el pacto? Es nulo ipso iure. Es nulo de pleno derecho, ¿sí? Es nulo de pleno derecho. Ok. Debemos de enviarlo uno al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dice uno de esos ejemplares. Al segundo párrafo de este artículo del 52, colóquenle homologación. Con H, ahí se los envié. Homologación. Licenciado, ¿me permite una intervención? Sí, Martina. Fíjese que el licenciado Avidán nos dejó como tarea transcribir a mano un pacto colectivo de trabajo. Ajá. A mí me tocó uno del organismo judicial que yo encantadísima, eran bastantes hojas, creo que 38 las que había que transcribir, pero yo encantada lo hice porque parecía un sueño ese pacto colectivo de trabajo del organismo judicial. ¡Qué barbaridad!
STOC, se llama el sindicato del organismo judicial, y al final sí dice que se extienden 3 copias y que efectivamente una para cada parte y la tercera para enviarla al Ministerio de Trabajo. Ajá. Entonces, se cumple perfectamente este artículo 52, pero yo me quedé sorprendida por todos los beneficios, por todos los bonos que ellos obtienen y por el apoyo extra que obtienen por el hecho de estar sindicalizados. Sí. Pues efectivamente, Martina, yo creo que el maestro con una decisión muy atinada, creo yo, el tema de este trabajo. Hoy Martina tiene una noción de lo que es un pacto. Antes de hacer el trabajo ya no. Hoy Martina viene a la ley y dice, bueno, si se cumple. Hoy Martina ya no está viviendo en aquel me contaron. Hoy Martina está viendo cuál es la realidad. Porque es la verdad, la realidad de cómo los sindicatos se benefician por medio de pactos colectivos y benefician a todos los trabajadores. Pero es algo que lo aprendemos acá en clase y que el maestro ha tratado de llevarlo a la práctica. Yo creo que eso es muy importante porque creo que al final que es lo que nos va a servir. Pero muy, muy acertada su opinión ahí, su intervención, Martina, la felicito. En el caso de que ellos de cada beneficio se hace una reunión para saber si procederá algún beneficio y se renovará cada 2 años. Qué interesante, miren, qué interesante. Esos son algunos aspectos que uno va analizando y a veces los trabajos no solo son por hacerlos, ¿va ustedes? Cuando a uno le gusta la cátedra, le gusta la forma, la clase, el contenido, uno hasta siente, como dice Martina, uno siente apasionado por hacer los trabajos y no lo ve más como una carga, sino como una forma de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, al segundo párrafo les decía homologación, porque ¿qué es la homologación? ¿Sí? Alan, y es que el pacto a veces contiene también cuestiones arbitrarias. El pacto también contiene, a veces hasta resulta lesivo para el Estado de Guatemala. En el caso que yo les estoy contando del pacto colectivo del año 2018, fíjense que ese pacto, por ejemplo, establecen bonos, pero nunca se solicitó una opinión al Ministerio de Finanzas Públicas. No hay un dictamen. Entonces, en ese caso concreto sí es bien difícil porque a mí me toca que ahorita defender esas sentencias y me toca que atacar esos aspectos en donde digo yo, pues el pacto es una ley, claro, pero ¿cómo se llevó a cabo esa ley? Entonces es ahí donde hay que tomar en cuenta. Homologación, ¿qué es la homologación? La homologación es el visto bueno, es la revisión que hace el Ministerio de Trabajo a un pacto colectivo. Recuerden ustedes que se remite una copia, ¿sí? Se remite una copia de esa homologación, ojo acá, de esa homologación es la revisión. Es que el Ministerio de Trabajo revisa que ese pacto no contiene normas que son contrarias a derecho. O sea, ese pacto colectivo de condiciones de trabajo no tergiversa normas. Como les dije al inicio, nadie celebra un pacto colectivo en donde ahora los derechos van a ser disminuidos. Ese artículo se tiene por no puesto, es nulo de pleno derecho. El sindicato tal celebra un pacto en donde se establecen que las vacaciones será de 5 días. ¿Será legal, señores? ¿Será legal eso? ¿Será legal? No, licenciado. No, claro. no. Desde ningún punto de vista no es aplicable, ¿sí? Entonces, el Ministerio de Trabajo no le puede dar su visto bueno a ese pacto hasta que se ajusten a las disposiciones legales, según sea el caso. 53, siguiente diapositiva, por favor. Contenido del pacto colectivo, colóquenle así 53. Contenido del pacto. Si ustedes tienen duda de cómo es o cuál es el contenido de un pacto, lo vamos a leer en el 53. Vamos a ver por acá. Shirley y Melissa. León. Buenas tardes, licenciado. Hola, Shirley, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. Artículo 53. Gracias.
El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe estipularse lo relativo a las profesiones, oficios, actividades y lugares de trabajo que comprenda. B, la duración del pacto y el día en que debe comenzar a regir. Es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo menor de 1 año ni mayor de 3, pero en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente durante un periodo igual al estipulado. Si ninguna de las partes lo denuncia, por lo menos con 1 mes de anticipación al respectivo vencimiento. Copia de la denuncia debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación, más el término de la distancia. C. Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes, como las relativas a jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, salarios o salarios mínimos, no es válida la cláusula por virtud de la cual el patrono se obliga a admitir como trabajadores solo a quienes estén sindicalizados. Y D. El lugar y fecha de la celebración del pacto y las firmas de las partes o de los representantes de estas. La denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo no implica la terminación ni disminución de los beneficios contenidos en este, siendo su único efecto dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto. Ok, gracias, Shirley. Platiquemos entonces de qué es lo que debe de contener el pacto. A ver, ¿cuánto dura el pacto, señores? Depende, ¿verdad? ¿Cuál es la duración de los pactos colectivos de empresa? ¿Cuál es la duración según este artículo 53, señores? Lo acabamos de leer. ¿Cuál es la duración de los pactos colectivos de empresa, señores? Ahí dice que un plazo no menor a 1 año. Ajá. No menor de 1 ni mayor de 3. Ni mayor de 3. Ok. ¿Qué significa o qué piensan ustedes cuando yo les digo el término denuncia? ¿A qué se refiere el término denuncia? Denuncia es hacerle saber a la otra parte el deseo. Ni que fuera pareja, Alan, que no se quiere seguir con él, dice, no. El sindicato siempre va a buscar mejoras, siempre va a buscar celebrar. ¿Por qué creen ustedes que el legislador le dejó un plazo al pacto? Les pregunto, ¿por qué creen ustedes? Tiene una explicación. ¿Para modificaciones o correcciones? No, porque ya entra en vigencia. La vigencia es no menor de 1 ni mayor de 3. Quizá para presionar al patrón. ¿A qué? A que yo vea. ¿A qué? Para mejorar las condiciones de trabajo. Claro, tienen un plazo porque el derecho es cambiante. ¿Se imaginan ustedes que nos aplicaran los derechos de 1966? No, y los pactos son cambiantes. ¿Por qué? Porque los derechos son cambiantes, el derecho es dinámico. Entonces, por eso se establece un plazo. Pero cuando ya va a vencer el pacto, las partes deben de denunciar el mismo. ¿Qué significa denunciarlo? Denunciarlo es hacerle saber, ojo, es hacerle saber a la otra parte el deseo de negociar uno nuevo. Aquí hay 80 personas, 89 personas, ¿sí? 40 están sindicalizados y 50 no están sindicalizados. Vamos a decir que hay 90 personas. 40 sindicalizados y 90 no están sindicalizados. A ver, esos 40... El pacto que ellos negociaron nos va a beneficiar a todos, estemos o no estemos sindicalizados, ya lo leímos. 1, 2, el pacto, ¿de qué plazo le quieren poner al pacto? Denme un plazo ahí que ustedes quieren. 1 año. 2 años. 2 años, 2 años, licenciado. Ganó la mayoría, 2 años. 2 años. ¿Qué fecha tenemos hoy? Hoy tenemos 5 de octubre de 2022. Hoy sí lo celebramos. ¿Cuándo vence el pacto?
5 de octubre de 5 de octubre de 2024. 4 de octubre de 4 de octubre. 2024. Ok, vamos a decir que el 4 de octubre del 2024. Si yo quiero denunciar ese pacto, ¿con cuánto tiempo lo debo de hacer? Denunciar es hacerle saber a la otra parte el derecho de negociar uno nuevo. ¿Con cuánta antelación lo debo de hacer? Un mes. ¿Cuándo sería, Ana? Sería entonces en septiembre 5 o septiembre 4 Exacto. del 2024. Exacto. Un mes de anticipación, ¿sí? A que venza. Pero ¿qué pasa, Ana y compañeros, si no denunciamos el pacto? Denunciar el pacto no es ir al MP, por favor, ni ir a la policía. A ver, ¿qué sucede si no denunciamos el pacto? ¿Qué sucede, Ana y compañeros, si no denunciamos el pacto? ¿Se prorroga? ¿Cómo? Perdón. Se prorroga. Es prorrogado automáticamente anterior. durante el periodo igual al estipulado. Entonces el anterior pacto sigue vigente, ¿verdad, Ana? El anterior pacto continúa vigente, ¿sí? El anterior pacto continúa. Ahora bien, se perderán los derechos. Se perderán los derechos en el contenido porque pierde su vigencia. Se prorroga, pero los derechos en él se pierden. No. ¿Por qué? No, licenciado. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido. ¿Qué, señores? ¿Es un derecho qué? Adquirido. Eso es como querer renunciar ustedes a las vacaciones. Usted por el simple hecho ya es trabajador, ya tiene derecho a vacaciones. Claro, atendiendo el renglón contratado. Pero, por ejemplo, si en el pacto anterior se establecía que usted tiene derecho al bono de pescado, el cual se paga en la Semana Santa, y este pacto no se denunció en tiempo, pues el pacto anterior continúa vigente. Se prorroga automáticamente por el mismo plazo hasta que exista uno nuevo. El pacto que yo les mencioné al inicio, por ejemplo, el mío es 2019. Llevamos 3 años y el mismo pacto nos sigue rigiendo. ¿Por qué? Porque se prorroga automáticamente. ¿Estamos? El último párrafo. Bueno. En un artículo del pacto se estableció que se va a beneficiar únicamente a los trabajadores sindicalizados. ¿Cómo se tiene ese artículo? ¿Es legal o no es legal? Es legal. No es legal, licenciado, porque la ley dice que beneficia a todos. No es válida, dice, miren, no es válida la cláusula. A mí no me gusta el término la cláusula, los términos la cláusula, porque no es un contrato, es una ley, ¿sí? Contienen cláusulas los contratos, no las leyes, pero así dice acá la redacción. Miren el efecto, el último párrafo de este artículo. La denuncia de un pacto colectivo no implica terminación ni disminución, siendo su único efecto, colóquenle ahí, efecto de la denuncia. Efecto de la denuncia. Siendo su único efecto dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto. Para negociar un nuevo pacto. ¿Estamos? Siendo su único efecto dejar en libertad a las partes. Ahora bien, aquí yo les coloco 3 términos. ¿Qué es la negociación? Es el acto por medio del cual el sindicato de trabajadores y patronos sindicalizados o no celebran un pacto. Pregunta: ¿cuál es el procedimiento que se utiliza para negociar un pacto? Negociación directa. ¿Cómo? Negociación directa. Negociación vía directa. Negociación en vía directa. La vía directa. La respuesta es la vía directa. Ahí lo colocó Alan. Ok. Pregunto: ¿quiénes pueden celebrar el pacto? Los trabajadores sindicalizados, los patronos. Ok, trabajadores sindicalizados. ¿El patrono tiene que estar sindicalizado? El patrono no se sindicaliza, licenciado.
Bien, puede existir sindicato de patronos, eso ya lo vieron. ¿O no puede haber sindicato de patronos según ustedes? Bien, puede haber. Puede haber, licenciado. Entonces la pregunta aquí es, ¿el patrono necesita estar sindicalizado para negociar un pacto? No, no tiene. No necesita. Él puede que sí o pueda que no, porque recuérdense que 5 o más patronos forman un sindicato de patronos, ¿sí? 216. Segunda pregunta, ¿quién homologa un pacto? El Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. ¿Quiénes denuncian un pacto? Los trabajadores. No digan los trabajadores, cuidado, Gabriela. Los trabajadores sindicalizados, ¿no? Sindicato y los ¿Pero trabajadores será que sindicalizados. solo los trabajadores sindicalizados, Gabriela? ¿Manda? Sindicato. ¿Será que solo los trabajadores sindicalizados? Voy a volver a leer el artículo. Si ninguna de las partes, dice Gabriela. ¿Y quiénes son las partes? Yo por eso les dije, es importante la definición, porque de ahí va a partir todo. A la hora del examen es importante que ustedes no solo memoricen, sino que interpreten y entiendan, ¿sí? Si decimos que las partes son el sindicato de trabajadores, uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, ¿quiénes pueden denunciarlo? Los únicos que pueden negociarlo. ¿Y quiénes lo pueden negociar? Estos dos últimos. Licenciado, ¿lo puede negociar el patrono sin estar sindicalizado? Sí. Sí lo puede negociar. Sí. Mire el 49, Shirley. Ahí está la definición de quiénes lo pueden negociar. ¿Me entendió, Gabriela? ¿Me entendió quién lo puede Sí, negociar? todo claro, todo claro. Ok, entonces, el mismo que negocia es el mismo que denuncia. Punto. El mismo que negocia es el mismo que denuncia. ¿Estamos? Ok, entonces yo pregunto, ¿en qué plazo debo denunciar un pacto colectivo? Con un mes de anticipación, licenciado. ¿De qué, Ronald, a mi cumpleaños? Por un mes de El antelación. respectivo vencimiento. Ok, a su respectivo vencimiento. Tercera pregunta, ¿qué sucede si no denuncio un pacto? Se prorroga. ¿Qué cosa? Se prorroga automáticamente y sigue vigente el anterior pacto colectivo. El anterior pacto colectivo. Excelente, ahí está, miren. Ok, vamos con el 54. Vamos con los de actividad de industria, los pactos colectivos de industria. Ahorita vamos a pasar a la siguiente, Gabriela. Gracias. Maite, ¿me ayuda, por favor, con el 54? Ok, licenciado. Artículo 54. Para que el pacto colectivo se extienda con fuerza de ley para todos los patronos y trabajadores, sindicalizados o no, de determinada rama de la industria, actividad económica o región del país, es necesario, leo todas las literales. Por favor. Muy bien. Literal A, que se haga constar por escrito en 3 ejemplares, uno para cada parte y otro para acompañarlo junto con la solicitud de que habla el inciso D. B, que esté suscrito por el sindicato o sindicatos o grupos de patronos que tengan a su servicio las 2/3 partes de los trabajadores que en ese momento se ocupen en ellas. C, que esté suscrito por el sindicato o sindicatos que comprendan las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados en ese momento en la rama de la industria, actividad económica o región de que se trate. D, que cualquiera de las partes dirija una solicitud escrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que, si el organismo ejecutivo lo cree conveniente, declare su obligatoriedad extensiva, la petición si se reúnen los requisitos a que se refieren los incisos B y C. Debe ser publicada inmediatamente y durante 3 veces consecutivas en el Diario Oficial y en uno de los periódicos de propiedad particular de mayor circulación en la República, concediendo un término improrrogable de 15 días, contados a partir de la última publicación,
para que cualquier patrono o sindicato de trabajadores que resulte directa o indudablemente afectado formule oposición razonada contra la extensión obligatoria de pacto y que transcurrido dicho término sin que se formule oposición o desechadas las que se hayan presentado, el organismo ejecutivo emita acuerdo declarando su obligatoriedad en lo que no se oponga a las leyes de interés público y de carácter social vigentes, y la circunscripción territorial, empresas o industrias que ha de abarcar. Es entendido que el pacto colectivo declarado de extensión obligatoria debe aplicarse a pesar de cualquier disposición en contrario contenida en los contratos individuales o colectivos que las empresas que afecte tengan celebrados, salvo en aquellos puntos en que las estipulaciones de estos contratos sean más favorables para los trabajadores. ¿Sigo con el siguiente párrafo? Ahí estamos. Vamos con el 55. ¿Se recuerdan cuando vimos el plazo de los pactos? Los ordinarios no menor de 1 ni mayor de 3. Ahora vamos con los extraordinarios. Vamos a ver con Suseli Rodríguez. ¿Andará por ahí Suseli Rodríguez? Buenas tardes, licenciada. Hola, Suseli. ¿Me ayuda con el 55? Con mucho gusto. El organismo ejecutivo debe fijar el plazo durante el cual ha de regir el pacto, que no puede ser menor de 1 año ni mayor de 5 años. Dicho plazo se debe prorrogar automáticamente cada ocasión. ¿No puede ser menor de cuánto, Suseli? ¿Perdón? ¿No puede ser menor de cuánto dice ahí? De 1 año. ¿Ni mayor de Ni cuánto? mayor de 5 años. Esa es una diferencia de los ordinarios con los extraordinarios. Los de empresa con los de industria. Es una diferencia. El plazo no es el mismo. Ajá. Dicho plazo se debe prorrogar automáticamente en cada ocasión, durante un periodo igual al fijado, si ninguna de las partes expresa en el memorial dirigido al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con 1 mes de anticipación por lo menos al respectivo vencimiento, su voluntad de dar por el terminado el pacto. En caso de denuncia hecha en tiempo por cualquiera de las partes, el pacto colectivo deja de regir en el momento en que transcurra el plazo estipulado. Ok. 56, vamos por favor. Mariela Alejandra Pinillos. Sí, licenciado. ¿Me ayuda por favor con el 56? El 56. Ok. Artículo 56. Cualquier pacto colectivo en vigor puede ser revisado por el organismo ejecutivo, si las partes de común acuerdo así lo solicitan, por escrito ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El organismo ejecutivo, en este caso y en el del párrafo segundo del artículo anterior, debe comprobar que los peticionarios reúnen la mayoría prevista en los incisos B y C del artículo 59, antes de proceder a la derogatoria formal del acuerdo que dio fuerza extensiva al pacto colectivo y a la expedición de un nuevo acuerdo que corresponda. Ok. A ver, señores, entonces los pactos colectivos de industria ya no son aplicables. ¿Por qué? Porque no se celebran esa clase de pactos, ¿sí? No se celebran ya esa clase de pactos colectivos de condiciones de trabajo. Entonces ya no tiene aplicabilidad la normativa. Es más, aquí dice que si no se denunció, pierden los derechos. Eso es imposible, ¿sí? Por eso no se aplica. Sigamos, por favor, la siguiente presentación. Ya vamos a ir terminando. Les recomiendo yo, por favor, que descarguen el Acuerdo Gubernativo 221-94, el cual consiste en el reglamento para la negociación, homologación y denuncia de pactos colectivos de empresa. Si se dan cuenta, solo hay un trámite para los de empresa, pero no existe un acuerdo para los de industria. ¿Por qué? Porque los de industria no se aplican. Por eso es que no se aplica los de industria, únicamente de empresa. 1. 2. Cuando hablamos de los pactos colectivos de empresa, hay un trámite. Las 3 palabras claves en los pactos son negociación, homologación y denuncia. En consecuencia, acá este acuerdo nos va a establecer cada uno de los 3 procedimientos, ¿sí? Por favor, la siguiente, si ustedes se dan cuenta en la siguiente presentación, hay un procedimiento de negociación. Y ahí se recuerdan ustedes que la negociación es en vía directa, ¿sí? Pero acá nos establece la intervención del Ministerio de Trabajo, cuando dice un amigable componedor. Entonces aquí dice que se presenta el proyecto ante la Inspección General de Trabajo
la Inspección General de Trabajo, pues en este caso, lo remite a la Inspección, la Inspección General de Trabajo le notifica a la otra parte. Por ejemplo, si está el sindicato le debe notificar al Ministerio de Trabajo por medio de una inspección: mire, aquí está el proyecto de pacto, hágalo llegar al patrono. Entonces, este es el procedimiento. Acá yo les hice un esquemita, porque yo sé que obviamente ustedes parecen que están muy ocupados. Entonces, a ustedes se les imposibilita su estudio, ¿verdad? Entonces, este es el procedimiento de negociación, aunado a lo del 51. La siguiente diapositiva regula el procedimiento de homologación. ¿Qué es la homologación? El visto bueno, ¿se recuerdan? Entonces, acá se presenta el expediente, se presenta el proyecto, mejor dicho, se presenta el proyecto de pacto al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La oficialía la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pues en este caso empieza con el estudio, empieza con la conformación de todo el proyecto de pacto, y verifica que cada uno de los artículos no contradigan las normas laborales, porque si las contradicen, pues en este caso van a ver ustedes ahí en el procedimiento es que no homologa esas normas, es decir, no les da el visto bueno, sino que les dicen: miren, señores negociadores, ajustense a la ley. Este artículo, por ejemplo, digamos que se estableció un artículo en donde se va a beneficiar únicamente a los trabajadores sindicalizados. Ese artículo deviene improcedente, es nulo de pleno derecho. Entonces les dice el ministerio: miren, ajustense a las disposiciones legales. O que se establezca un pacto en donde el aguinaldo no se va a pagar en diciembre, sino en marzo. O sea, no guarda relación, es improcedente. Entonces, si no se ajustan a las disposiciones legales, les dice: miren, si ustedes cumplan con subsanar, si no cumplan, únicamente voy a homologar lo que esté correcto. Una vez homologado, emiten un dictamen. Una vez en el procedimiento de homologación se emite un dictamen. Y con base en ese dictamen es que se va a proceder a la homologación. Yo acá les hago un cuadro que yo les recomendaría que usted lo leyera. Primero, que descargara el 221-94. Y segundo, que lean este procedimiento de homologación. Ya está esquematizado, o sea, no tendrían que tener ningún problema. Y por último, el procedimiento de denuncia. El procedimiento de denuncia ya lo vimos, que es hacerle saber a la otra parte el derecho, el deseo de negociar un nuevo pacto. Ya vimos qué pasa si no se denuncia, ya vimos cuál es el plazo para denunciarlo, ya vimos qué sucede si no hay denuncia en tiempo. Entonces acá establece el procedimiento de denuncia, que dice que recibido la denuncia, en el plazo de 2 días se hace llegar la copia de la denuncia a la sección de Oficialía de Información y Archivo de la Oficialía Mayor. Y si una de las partes se negara a recibir la denuncia, aquí lo establece, y se va a proceder al archivo en un plazo de 24 horas. Ahí se acuerdan ustedes que si un patrono se niega a celebrar un pacto colectivo, estando obligado, ya saben qué plantear. Ya saben que se acude a la instancia judicial, se acude ante un tribunal de conciliación, y en este caso ya se va a discutir esa pretensión ante un juez y un tribunal de conciliación. ¿Sí? Dejo abiertas las preguntas, tenemos todavía 2 minutos. Lick, en muchos lugares la iniciativa privada hacen la pregunta: ¿usted pertenece o ha pertenecido a un sindicato? ¿Por qué? Mire, yo creo que lo hacen, Kenny, con la finalidad de restringir el derecho de sindicalización. Creo que lastimosamente, criterio muy personal, salvo criterio del maestro, creo yo que en Guatemala se ha visto con otros matices el tema de la sindicalización, el derecho de sindicalización en Guatemala. Se ha visto mal. Y creo que ha sido un fenómeno, un tema a tratar en las relaciones laborales. Si usted ha sido o no ha sido sindicalizado, el cual creería yo no debería ser óbice para poder contratar un empleo. ¿Por qué? Porque recuérdense que el derecho de sindicalización es un derecho constitucional. Es un derecho inherente al trabajador. El tema es que han habido, como todo en la vida, buenos y malos sindicalistas, y creo que por esa figura, por ese mal uso, esas serían las palabras, mal uso de estas figuras del sindicalismo, es por eso que se da la restricción al derecho al trabajo, el cual, repito, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, en la práctica se aplica.
Existe el convenio 89 sobre la libertad de sindicalización y negociación colectiva, el convenio 98, la OIT ha sido muy enfática en el tema de los derechos de sindicalización. Sin embargo, se ha desvirtuado, se ha desmatizado, si lo queremos ver así, la figura del sindicalismo y se ha utilizado para otros fines, ¿sí? Entonces, por eso, Kenny, creería yo que se realizan estos casos. ¿Sí? ¿Verdad, Eli? Cuando se habla de un pacto colectivo de empresa y pacto colectivo de industria, ¿en dónde entran, digamos, los pactos colectivos, como por ejemplo del Congreso, del MISIBI? Porque no son empresa ni industria, pues. O sea, estos entrarían dentro de la clasificación de empresa. No lo dicen así. No lo dicen así. Pero entrarían esos toda vez de que es aplicable el 221 y 194. Ahí es donde, digamos, bueno, yo estoy en contra de eso y la vez pasada se lo dije, pero me dijo, pero por el hecho de que, digamos, al Estado todo el mundo lo mira como una empresa o como una industria y no es así. Sí. Entiendo que el sindicalismo nació para proteger los derechos, pero de los derechos del trabajador, sí, en general. Ajá. Pero digamos de empresas y de industrias que pues en aquellos tiempos, digamos en 1940, 1910, todo eso, sí eran muy explotados, pero no, digamos que el espíritu era para eso, no para, digamos, porque el Estado tiene un problema con todo lo que tiene que pagar a toda esta gente que a esos pactos colectivos. Abriendo ese tema, Gabriel, yo creo que hoy le remitieron ahí una nota de prensa libre. Ajá. No sé si ustedes fueron los que remitieron allá al grupo una nota de prensa libre referente a los ministerios que más pagan en tema de prestaciones laborales. A la Sili. No sé si tienes oportunidad de leer. Alan, no, pues. No lo he leído, pero sí. Léalo, bien interesante, bien interesante. Es increíble, los montos son exorbitantes. Y de verdad que, por ejemplo, una compañera, Martina, creo que dijo que ella estaba como agradecida o soñaba con que eso se cumpla, por ejemplo, con los del organismo judicial, pero esa es una carga para nosotros los contribuyentes, el que tengan tantos beneficios, o sea, no estoy en contra, pues, pero... Sí, porque salen de los impuestos. Exacto, entonces nosotros prácticamente los estamos manteniendo y les damos con nuestros impuestos para el pescado y nosotros a veces no tenemos ni para eso, pues, para cangrejos. Sí. Sucede mucho, Gabriel. Gracias por su intervención. Es por eso que yo estoy en contra de todo esto. No, lo que pasa es que depende de las perspectivas, ¿no? Yo creo que los extremos son los que al final afectan. Creo yo que se tiene que tener un balance en una negociación y siempre contar con los dictámenes de las entidades, verificar la existencia de la disponibilidad presupuestaria, entre otros elementos, ¿verdad? Dice el licenciado, fuera tan amable de repetir el tiempo establecido para la denuncia. El tiempo, no es que el tiempo, la denuncia deberá hacerse, Marvin, dentro del plazo de 30 días, ¿sí? La denuncia se deberá hacer dentro del plazo de 30 días antes de su vencimiento. La denuncia por parte del sindicato se debe hacer por medio de la Asamblea General. Correcto. La Asamblea General nombra a la comisión negociadora o a los que sean parte del comité ejecutivo. Recuérdense que, conformidad con el 223, el comité ejecutivo literal C establece que pueden celebrar referéndum el comité ejecutivo, pero la Asamblea es quien le delega esa facultad. Es aplicable únicamente al de empresa. Solo eso se celebra. Solo eso se celebra. Pero si estoy con bonos que aparecen de repente, ¿cómo así? Si estoy con bonos que aparecen de repente. Es bastante acertado el comentario, lo ideal fuera para todos los trabajadores, no solo los que pertenecen al Estado. Sí, pero por ejemplo sucede también en otras entidades, ¿verdad? Kenny, adelante, por favor. Sí, es que yo creo que no se te entendía el comentario. Buenas tardes. No, yo difería en cuanto al comentario de Gabriel porque él decía del pacto colectivo, pero yo tengo varios conocidos en diferentes entidades del Estado. Por ejemplo, en el organismo judicial, el pacto colectivo, no sé si Martina tuvo la oportunidad de leerlo,
Es cierto, tiene beneficios, pero no son tan exorbitantes como muchos creen. A diferencia de muchos bonos que sí reciben, no precisamente todos los empleados. Muchas veces se dan estos bonos solo para la jerarquía alta del organismo judicial. Otra situación, por ejemplo, es el pacto colectivo del Ministerio Público, ¿verdad? Que el Ministerio Público es totalmente distinto al del organismo judicial. Ellos sí tienen mucho más beneficios, como decía el compañero, ¿verdad? Pero de igual manera, muy exorbitantes, a diferencia de los bonos que se les dan, por ejemplo, para ahorita en pandemia. Tengo a alguien que trabaja, conozco a alguien que trabaja en esto de extorsión. Ellos para pandemia sí trabajaron 24 horas, o sea, por turnos obviamente, ¿verdad? Por la situación, pero les daban un bono aproximado de bono de riesgo de 8,000 quetzales. Entonces, ese bono no está dentro de su pacto colectivo. Entonces, en ese caso es donde yo sí estoy de acuerdo con Gabriel, ¿verdad? No estoy de acuerdo con lo que hablaba del pacto colectivo, pero sí eso que decía del dinero que de repente se da por los bonos que no están dentro del pacto colectivo porque no benefician a todos los trabajadores. Ese era mi aporte, licenciada. Efectivamente, Kenny, mire, este tema da para hablar, hay hasta tesis de esos temas, imagínense ustedes, tesis, debates, y cuando uno va a conferencias, congresos, y esos temas devienen muy interesantes su análisis y su estudio, y más que ustedes, por ejemplo, en el semestre que están, generar esta clase de controversia y generar estas conversaciones, es de sentarse y tomarse un café. O sea, y poder discutir. Hasta puntos de tesis pueden salir de acá, como yo siempre les he dicho. Entonces, sí es importante el análisis más allá del estudio. Nosotros siempre hemos dicho con el maestro que tanto que ustedes ganen el curso, pues eso al final es simbólico, ¿no? Muchos buscan ganar el curso, lógicamente, pero aprender es diferente. Interpretar la norma es diferente. Entonces, eso nos hemos preocupado y yo me siento muy contento el generar esta clase de controversias, la expresión de puntos de opinión es importante. Así que, maestro, de mi parte ha sido todo por hoy. Siempre es un gusto estar con ustedes, siempre es un gusto compartir conocimientos. Estoy a la orden siempre y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Lenzuela. Yo, por supuesto, respetamos las opiniones diversas que pueden haber. Y yo lo único que quisiera es que al final miramos el contexto a nivel nacional. Bueno, por supuesto hay cosas que criticar, hay cosas que apoyar, hay cosas que... Pero vamos a respetar los criterios. Yo les dije a ustedes de que, de hecho, pues tenemos nosotros muchas veces que hablar. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando hablamos del reglamento interior del trabajo, qué importante es que en todas las empresas exista y sin embargo les garantizo que la mayoría de empresas en Guatemala no lo tienen, que es algo elaborado por el patrón. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta el día de hoy ahí. Sí quiero pedirles de que no falten el día viernes, es el último día de clases antes de que nos toque el examen parcial. Así es de que terminamos los temas que vamos a evaluar y pedirles que por favor muy pocos hayan enviado su trabajo y no va a ser que a última hora pues usted lo esté haciendo la carrera, tiene el fin de semana, tiene el tiempo necesario para que usted lo haga ahí con mucho despacio y pues con mucho criterio. Yo creo que leyendo, como les digo, cada quien va a tener su posición, lo importante es poder tener también uno el deseo de respetar la opinión de los demás, eso es lo más valioso. Así de que si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes para terminar la última clase antes del parcial. Pasen buenas tardes, licenciados. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias. Bien, adiós, se cuidan. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Lo bueno es que tenemos casi familias escuchando, eso es lo valioso. Buenas tardes, licenciado. Bueno, Feliz adiós. tarde, licenciado.